Yo he cambiado un poco lo del título que proponía y que ha leído antes la compañera con un título que yo creo que para dar más mensaje, para entendernos, ¿no? Porque si no se entiende esto de la contratación pública como una especie de calvario, ¿no? Por el que hay que pasar para tener algo con el que hacer vuestro trabajo, ¿no? Y por tanto yo con el título ya pongo intención, ¿de acuerdo? Es decir, la contratación pública como herramienta, porque no podemos abstraernos de la contratación pública, de concebirla como lo que es una herramienta, por tanto está al servicio de. Y lo que hay que diseñar bien es ese ¿de acuerdo? Para cubrir evidentemente las necesidades, pero también para mejorar la prestación del servicio público. ¿Vale? Por tanto, para mí es un error concebir la contratación pública como esa tortura china que os obligan los abogados y los técnicos de contratación para tener respiradores, ambulancias, lo que fuere. Y esa percepción, aparte de que es antigua, nos lleva al desastre, ¿de acuerdo? Y por tanto, ya os doy un primer mensaje, los pocos minutos que tengo, para que entiendo que está al servicio de que está la contratación pública. Bueno, aquí un poquito de índice de lo que os voy a explicar. Y lo del gasto público sanitario sirve precisamente para contextualizar la importancia de lo que estamos hablando. En España hablo de gasto público, ¿eh? El gasto público en 2024 representa el sanitario el 15,22% del total del gasto. Estamos hablando de un 6,75% del Producto Interior Bruto, y en una organización como la mía, el Sistema de Emergencias Médicas, y en eso creo que más o menos, no creo que me equivoque mucho en lo que pasa en la mayoría de organizaciones, estamos en que del total del gasto, lo digo en plan resumen, no es un 80%, igual es un 76%, ¿vale? Pero números redondos, servicios y suministros nos gastamos un 80% de nuestro presupuesto y en personal el 20%. Por tanto, ¿dónde están las cosas importantes? Pues ahí, porque al final todo se mide en cómo nos gastamos el dinero, ¿no? Y nos gastamos el 20% en personas, y hemos dedicado la primera parte a hablar en parte de esto, ¿no? De la especialidad, que es hablar de los profesionales. Y la otra parte tan importante del presupuesto, que seguramente en todas las organizaciones oscila entre un 60 y un 80%, es servicios y suministros. Igual, contratación pública, ¿vale? Por tanto, cómo nos gastamos ese dinero y a qué lo destinamos es hablar de contratación pública. Por tanto, yo cuando hablo de contratación no hablo tan solo de procedimiento, sino de concepto relacionado con la prestación del servicio, su calidad, su seguimiento y su mejora continua, ¿de acuerdo? Servicios sanitarios y contratación. Yo cuando voy por ahí muchas veces me preguntan, pero bueno, ¿cómo es posible que la ley de contratos no tenga una regulación específica sobre la compra en materia sanitaria? Pues no, se compran igual cajas de papel como cualquier producto o servicio sanitario. No hay una regulación específica por parte del legislador en relación a los servicios que prestamos los que estamos aquí hoy. Por tanto, como norma general, no hay ninguna especialidad técnica ni para la prestación sanitaria, la compra de bienes y servicios, como tampoco en el ámbito de las emergencias sanitarias o en las urgencias, ¿de acuerdo? No hay una regulación específica, abro y cierro paréntesis, excepto en aquellas situaciones de emergencia que necesitan una compra por emergencia. Ya me remito a todo lo que hemos vivido todos en relación a la pandemia, donde todo se adquiría mediante ese procedimiento excepcional. Pero pese a esos casos excepcionales, no hay ninguna regulación especial, salvo dos excepciones que os pongo aquí, que es todo lo relacionado con la adquisición centralizada de medicamentos, productos y servicios sanitarios, con miras al Sistema Nacional de Salud, que lo regula la Ley de Contratos del sector público, y luego existen unas pequeñas particularidades que son una chorrada, pero están en la ley, que en aquellos casos de contratos relativos a la prestación de asistencia sanitaria en supuestos de urgencia, con un valor inferior a 30.000 euros, se puede hacer un contrato similar, ahora nos vamos a entretener, al tema del menor. O sea, el menor clásico son 15, pero en aquellos casos en que hay un supuesto que requiere una actuación rápida en una prestación sanitaria, podemos gastarnos hasta 30.000 euros. Pues bueno, fuera de esto, pues como todos, ¿de acuerdo? El que hace carreteras licita carreteras y nosotros licitamos productos y suministros sanitarios en base a la misma legislación. También es importante los mandatos. Antes hablábamos de la norma, ¿no? La norma nos marca cómo nos movemos. En la prestación de servicios, la ley de contratos también nos da mandatos. Y esto aplicado a los contratos de carácter sanitario, nos habla de eso que os estaba diciendo al principio de mi intervención. Garantizar la calidad, la continuidad, la accesibilidad, la asequibilidad, la disponibilidad y exhaustividad de los servicios, las necesidades específicas de las distintas categorías de usuarios, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que ese mandato de
utilizar la contratación pública con esos objetivos, pensando al final, en nuestro caso, en los pacientes, que es a los ciudadanos a los que centramos nuestro trabajo, se requiere que se hagan de una determinada manera. Y nos dice la ley también, y la innovación en la prestación del servicio. Y eso yo creo que es un tema importante que también que tenemos que tener en cuenta, y especialmente de las personas que lideráis las organizaciones a nivel de gestión. Y es concebir la contratación pública como una capacidad también de innovar los servicios y los suministros, teniendo en cuenta que en la mayoría de ocasiones esa capacidad de innovación no la tenemos en nuestras organizaciones, que en parte sí, pero en según qué aspectos esa capacidad de innovación está en el sector privado. Y por tanto lo que hay que encontrar son esas fórmulas que permitan, mediante la contratación pública, utilizar esa capacidad de innovación que tiene de generar el sector privado y que revierta en nuestras organizaciones, ¿no? Partiendo de la tendencia que, por mucho que durante muchos años nosotros hayamos hecho una cosa, porque seamos responsables de esa cosa, no quiere decir que lo sepamos absolutamente todo y que tampoco tengamos el conocimiento de cómo en otros países o en otros servicios o por otras empresas se está gestionando un determinado servicio. Por tanto, siempre hay que tener cierta capacidad de ser sorprendido, ¿de acuerdo?, cuando estamos diseñando un servicio que por mucho que lo hayamos licitado 40 veces, tenemos que pararnos a pensar sobre que puede haber una manera diferente, distinta, de gestionar ese servicio que sea más eficiente y que revierta mejor al ciudadano, en este caso a nuestros pacientes, ¿no? Y por tanto, el concepto este de innovación yo creo que lo tenemos que incorporar mucho en todos los procesos de licitación. Entonces, hay cosas que dice la ley que evidentemente, bien utilizados esos mecanismos, pueden revertir en esa calidad en la prestación del servicio público, ¿de acuerdo? Y por tanto tenemos cositas, por ejemplo, el artículo 312, que lo que regula es la prestación de los servicios que dirigimos directamente a los ciudadanos. Y para que nos entendamos todos, es aplicable, pues, que tenga servicio EMS, servicio de transporte sanitario, son servicios que licitamos y que van directamente a una prestación a favor del ciudadano. Pues bien, esos servicios tienen una especial protección en la ley de contratos del servicio público con el objetivo de garantizar la continuidad de la prestación del servicio. Y de ahí se deriva pues, que los bienes adscritos al contrato sean inembargables, es decir, nadie le puede embargar un bien a un prestador del servicio de transporte sanitario porque es inembargable mientras esté adscrito al servicio público, ¿de acuerdo? La posibilidad de secuestro o de intervención de ese contrato en los casos en que, por desgracia, el proveedor pues, se sitúe en una posición de crisis y tenga algún problema para poder prestar el servicio. Esto pasa en la vida diaria y seguro, yo puedo poner un par de ejemplos, y seguro que vosotros y vosotras también lo podéis hacer, ¿no? Por tanto, tenemos estos mecanismos, ¿de acuerdo?, en estos servicios especiales dirigidos a la ciudadanía que nos permite tener una posición de fuerza con el objetivo de garantizar la prestación del servicio público, incluidas los poderes de policía, ¿no?, para la buena marcha del contrato, el poder de controlar y seguir el contrato, ¿no? A estos contratos de prestación sanitaria también la ley nos permite que regulemos criterios de adjudicación de manera especial de sus contratos. Por ejemplo, la experiencia del personal adscrito al contrato es una cosa que es importante tener en cuenta. Se establece la posibilidad de valorar la reinversión de los beneficios obtenidos por la mejora de los servicios que presta. Nosotros esto lo hemos incorporado en el contrato de transporte sanitario último que hemos licitado, o en aquellos casos en que fuera posible, la posibilidad de regular mecanismos de participación de los usuarios y de información de orientación de los mismos. A mí no me consta que, por ejemplo, en el transporte sanitario las comunidades autónomas hayan regulado la posibilidad, no digo que no me consta, no digo que no se haga, pero que se regule esa posibilidad de que los ciudadanos participen directamente en la configuración de ese servicio, que al final es el que van a utilizar en el caso que lo necesiten, ¿no? Y por otro lado, disponemos de mecanismos para mejorar la contratación pública que son aplicables a los contratos sanitarios y a cualquier otro contrato. La definición de unas buenas prescripciones técnicas. Hay cierta tendencia, porque trabajamos como trabajamos, ¿no?, corriendo, es cortamos y pegamos el del hace 4 años, le cambiamos los logos y lo volvemos a publicar. Bueno, es una manera de trabajar, cada uno en su casa sabe las condiciones que tiene, si tiene más prisa, tiene menos prisa, si planifica o no planifica, pero es una mala manera de trabajar. Hay que revisar, ¿ha cumplido o no ha cumplido el anterior contrato los objetivos? Sí, no, tal, y a partir de ahí definir unas buenas prescripciones técnicas,
un buen diseño de los criterios de solvencia. Es decir, nos interesa que en una licitación las empresas participen en unión temporal de empresas, porque de esta manera no solo va a haber una empresa que si fracasa vamos a tener un pollo. Si tenemos 3 en un lote, ¿esto no nos va a dar más seguridad? Bueno, pues son cosas que tenemos que pensar y